Muy bien. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Esteban. Gracias a todos y muchas gracias y felicitaciones a todos los que estuvieron involucrados en la actuación anterior, a los niños y evidentemente a todos los mayores que están por detrás, que son los que los capacitan y los están dirigiendo. Me he sentido muy feliz, muy bien tratado, muy a gusto, he sido muy bien hospedado, muy bien atendido, muy bien alimentado. Así que si después de todo eso no comparto la palabra en una forma por lo menos aceptable, sería imperdonable. Y les agradezco no solamente el tiempo que hemos compartido a la mesa, sino los tiempos de comunión que hemos tenido juntos acá, charlando de diferentes cosas, conociéndoles un poquito más y llevándome testimonios y experiencias que todos tienen, en las cuales vemos la poderosa mano de Dios. Así que también me ha sido mucha bendición y de enriquecimiento y muchos saludos, como ustedes ya saben, de nuestra iglesia allá en Uruguay y de nuestra familia en particular. Hablando de mi familia, quería presentarles quiénes son. A ver si esto lo logro activar. Esta es una foto que ya tiene unos 3 años, más o menos, pero vieron que era cierto lo que les decía, que el resto de la familia es bonita. Entonces a ustedes les tocó solamente ver la parte fea acá, pero tenemos a mi señora Cris, este es nuestro hijo mayor de Nicole, ella es Elizabeth, la tercera, y la chiquita es Sophie, que fue bautizada el 31 de marzo, así que hace poquito, no lleva un mes todavía que fue bautizada, y estamos muy contentos por ver el crecimiento del Señor en él. Quién sabe la próxima vez si podemos acompañarlos todos juntos como familia, no digo para atormentarles con más prédicas, sino tal vez para compartir un tiempo de comunión acá donde Dios lo estipule. Así que bueno, lo prometido de la deuda, les muestro, les visito a la distancia a mi familia y estamos muy agradecidos al Señor. Dios es bueno. Me casé a los 31 años. Algunos ya me habían casado antes, ya me estaban buscando novias, etc. Mi plan A era casarme a los 24 años, pero Dios tuvo otros planes y viví una soltería muy linda, gracias a Dios, sirviendo a Dios intensamente, en mi país, fuera de mi país. Viví esa soltería al máximo, viviendo para el Señor, y bueno, en el tiempo de Dios me casé y no tenía mayor apuro. Mi papá se casó a los 39 años y tuvo 5 hijos, así que decía, bueno, papá pudo tener una vida plena, nos dedicó mucho tiempo, un poco a nosotros, fue padre vital, feliz, activo, así que si papá se casó a los 39, yo me lo tomaba con calma. Pero mi plan original era casarme antes. Ahora, todos tenemos un tiempo y todos tenemos un plan de Dios. Y no es para todos el plan de casarse. Para algunos, la mayoría va a ser así. La mayoría va a ser ese plan. Pero sí es el plan de Dios para todos que seamos plenos y que seamos felices y que seamos una bendición. Eso es lo que Dios quiere. No importa dónde estemos, no importa la edad, no importa la condición, Dios tiene un denominador común. Ha pensado tu vida para que sea una bendición, para que sea una vida apasionada, que vive a full, que disfruta a full y que bendice a otros en su máximo potencial. Y en base a eso vamos a ver en la Biblia una persona que va a servir de referencia como alguien que fue un golazo, que fue una persona que realmente hizo cosas lindas para Dios. No es de los personajes más conocidos, pero vamos a verlo y les acompaño a que vayamos a la Escritura. Antes de eso, les digo que traje algunos regalitos más que me han quedado. Y bueno, quizás alguna pregunta con premio, pero si no, lo dejo acá para que los pastores de la congregación los entreguen. Son algunos pergaminos como para poder tener y colgar en su casa o regalarlo por allí. Y estas tarjetitas que son muy buenas como para poder acercarnos, como decían los niños, tenemos que salir y compartir. Estas tarjetitas son idóneas como para salir, acercarte, regalarle una tarjetita a alguien que está enfermo, que está de cumpleaños, lo que fuera. Son pequeñas cosas que abren grandes puertas, así que te los recomiendo. Y bueno, y después hay un libro acá como para damas. ¿Hay damas acá hoy presentes? Levanten su mano. ¿Hay damas que quisieran recibir un libro de regalo? Levanten su mano. Qué bárbaro, ¿eh? Qué película. Este libro que se llama Cuando una mujer, ¿qué les parece? Cuando una mujer decide.
cuando una mujer decide perdonar. ¿Será que yo me pregunto, Leo, que digo, ¿será que las mujeres necesitan decidir perdonar? Capaz que sí. Así que bueno, cuando una mujer decide perdonar, es un libro escrito con mucho cariño y después me dicen que lo reciba, me dicen a ver qué le pareció, si le gustó y si le fue de bendición. Así que bueno, mis queridos hermanos, vamos a leer juntos en la Escritura, si les parece, y en este último envión final, en Hechos capítulo 18. Nos metemos ahí. Ya está el apogeo del apóstol Pablo. El capítulo anterior, creo que el 17, está Pablo en Atenas, o el 16. No, creo que el 17. El 17 ya está Pablo en Atenas. Sí, y es uno de los apogeos, ¿verdad? Es como, ¿saben que una de las cosas que nosotros les envidiamos bastante a los argentinos, sanamente, es esa cadena montañosa que tiene, tan linda, los Alpes y lugares tan paradisíacos como Bariloche? ¿Cuántos han estado en Bariloche? Conocen el sur argentino, muy bien, los felicito. Es imperdonable que sean argentinos y conozcan las bellezas de su país. Nosotros estamos planificando un día ir con familia, porque la más chica cumplió 15 años, pero no quería una fiesta, quería un viaje, pero quería un viaje que lo hagamos todos en familia. Así que estamos pensando quizás ir para el sur argentino y conocer algunas cositas y disfrutar quizás la nieve. Así que si tienen alguna recomendación para hacer, somos todos oídos, estamos abiertos, estamos expectantes de ir no en la época más cara, sino con presupuesto misionero, ir y disfrutar allí. Esas cadenas montañosas, ¿verdad? Que son maravillosas. Hay algunas montañas que exceden por su altura, por su presencia, por su magnificencia, y son las que primero nos llaman la atención. Entonces, en el libro de Hechos nosotros vemos personajes que son como esas montañas que son las primeras que vemos, cautivan nuestra atención, el apóstol Pedro, después tenemos a Pablo en su apogeo, pero aparecen otras montañas que también son muy interesantes de ver y de ver su vida, que nos sirven de inspiración. Ahora vamos a ver no el pico más elevado, pero vamos a ver un pico muy elevado en el libro de Hechos, que está al final. Hechos capítulo 18, y desde el 24 en adelante, la Escritura nos habla de una persona a la cual le vamos a sacar bastante el provecho, literalmente, en esta prédica. Dice así, ¿lo tienen? Digan amén si lo tienen. Bien, bueno, sí, también servía. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado, vamos de nuevo porque salió muy tibio, tiene que levantar un poquito el volumen ahí. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado, ahora sí, me despeinaron, se pasaron, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Me encanta cómo termina el pasaje diciendo que Apolo fue de gran, muy bien, de gran bendición, aunque la Reina Valera lo que leímos dice de gran provecho. Bueno, provecho, ahí, esa era la palabra. Muy bien, voy a empezar a dar premios, así están un poquito más precisos en las respuestas. De gran provecho, es de gran bendición. Si yo me fuera de acá y alguien dijera, Ale, fuiste de bendición, yo ya me iría con el corazón rebotando. Ale, gloria a Dios, fuiste de bendición. Pero viste, de gran bendición. Esto es realmente maravilloso. La cosa es que todos tenemos el potencial de ser de bendición e incluso a veces de ser de gran bendición. Tenemos el potencial, para eso nos puso Dios. Y de eso vamos a estar hablando un poquito en esta noche. Que seas de bendición. Que tengamos el potencial no quiere decir que lo seamos. Tenemos el potencial, pero no quiere decir que lo seamos. Ahora vamos a ver los pasos que convirtieron a Apolos para que fuera de bendición y de gran bendición. Y lo vamos a titular de otra forma. Apolos, la pasión en modo de bendición.
en una persona apasionada y en modo de bendición. Amado, lo dijimos hoy en la mañana, pero cuando hay una figura en la escritura que es destacada, no surgió de un día para el otro, hay un proceso, hay algo que llevó a esta persona a pasar al punto A al punto B. Y no es un proceso mágico, no es un proceso exclusivo, único. Dios no tiene hijos favoritos. Si bien por ahí hay algunos que dicen, soy el hijo favorito del Señor. Me parece una doctrina bastante retorcida. Dios no tiene hijos favoritos. Y si tuviera hijos favoritos, somos todos nosotros. Dios te ama y tiene grandes propósitos para tu vida sin discriminación. No hay discriminación en esto. Y Dios quiere que tú vivas una vida apasionada en modo de bendición a otros. Vamos a ver un poquito la vida de Apolos. Basándonos en el pasaje, no vamos a inventar nada. Si invento algo, después me resumen al final. Pero trataré de ser preciso y de reducirnos a zambullirnos en este pasaje y ver las cosas que están allí en la mente. En primer lugar, quisiera que sepamos, o quizá lo sabemos, pero que de repente le saquemos un poco el polvo, o abramos el archivo en nuestra computadora, entendiendo que nada sucede por casualidad. Nada sucede por casualidad. ¿Te animás a repetirlo conmigo? Nada sucede por casualidad. Antes de repetirlo por una última vez, me gustaría que pienses en tu vida. En los días de sol, y particularmente en los días de sombra, en los días lluviosos, en los días en los que has experimentado quizás alguna cosa que no la tenías en cuenta en tu libreto y que pensaste que viene para tu bendición o para tu destrucción o para tu freno permanente. Y pensando en esas cosas que te ha tocado vivir, te animo a que repitas por última vez y confiando en la soberanía de Dios que nada sucede por casualidad. Nada sucede por casualidad. Tu vida no está rodeada de casualidades. Tu vida está rodeada de la mano poderosa y soberana de Dios. Apolos nació, como todos nosotros, pero él nació en un contexto particular. Apolos nació en un contexto que era bastante particular. ¿De dónde era oriundo Apolos? Dice ahí, ahí está, Alejandría. Se había dicho que no les iba a inventar nada. Apolos había nacido en el contexto de Alejandría. Al igual que en su vida, en nuestra vida hay contextos que Dios ha puesto y ha pensado desde antes de la fundación del mundo. Y les voy a narrar un poquito de qué consiste el contexto de Apolos, que tiene todo que ver con la forma en la que después fue de bendición. Dice la Escritura que nació en Alejandría. Alejandría era una ciudad en el antiguo Imperio Romano que estaba en un determinado país. ¿En qué país estaba Alejandría? Muy bien, muy bien. Estaba en Egipto. Alejandría estaba en Egipto. Y la principal ciudad del Imperio Romano, ¿cuál era? Muy bien, Roma. Pero la segunda ciudad en el Imperio Romano, en importancia y en número, era Alejandría. Alejandría tenía 600.000 personas. Vivían 600.000 personas. De hecho, cuando yo era niño y estudiaba en la escuela, se mencionaban siempre las 7 maravillas del mundo. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos tenemos? Menos cabello y recordamos eso, porque ahora hay más de 7. En aquel momento había 7 y había una que estaba en la Alejandría. ¿Cuál era? El faro. Muy bien. ¿Quién dijo el faro? ¿Quién? ¿Te daría un premio? Ahí el premio. Ahí te damos un premio. Después te damos un premio. No te resistas, no te resistas. El faro de Alejandría, pero además de tener un faro de Alejandría, tenía otra cosa que era bastante notoria y muy importante. ¿Qué era? Sí, eso. La biblioteca de Alejandría. Te confundiste, pero porque en inglés biblioteca sí se library. 600.000 títulos dicen que tenía la biblioteca de Alejandría. No sé si escribían un título que hacía alguien, porque tenía 600.000 habitantes y 600.000 títulos en la librería, la biblioteca. Y un día
se prendió fuego, que fue una gran tragedia eso. Pero esto nos está diciendo algo. Apolo nació en un contexto cultural. Alejandría era la capital cultural del Imperio Romano. Y los griegos, una ciudad fundada por griegos, de ahí su nombre, por Alejandro Magno. Los griegos, como valor cultural, tenían la oratoria. ¿Cuál es un valor cultural en la Argentina? ¿Qué es lo que cautivó millones de argentinos hoy en la tarde? Es un valor. El asado es un valor. Gloria a Dios por ambas cosas. Esos valores que tenemos nosotros. Bueno, son cosas que las valoramos, las tenemos en nuestra cultura. En Alejandría un valor era la oratoria, la lectura, el saber hablar bien, comunicarse. Las personas buscaban personas que se comunicaran bien. Era un valor de la sociedad. Y Apolos nació en un contexto que le hacía notar el valor de la buena comunicación. ¿Y qué hizo Apolos con ese contexto? Lo absorbió y lo aprovechó. Porque fíjense que Apolos era de gran dimensión y tenía dos herramientas principalmente. Una era la elocuencia. Una era la elocuencia y la otra era que era un varón poderoso en la sepultura. La elocuencia la había absorbido de su contexto. ¿Qué es el elocuente? Elocuente es saber que las palabras son como vehículos que van transmitiendo ideas y pensamientos. Y la persona elocuente seguramente ha tomado la seriedad suficiente para transmitir sus pensamientos de una forma prolija, de forma tal que los pensamientos queden clavados en el corazón y en la mente de las personas. No está jugando a comunicarse, no está improvisando meramente lo que está diciendo, aunque tal vez lo tiene aprendido de memoria. No está yendo para atrás y para adelante porque tiene su mente muy afilada cuando está hablando las cosas. Utiliza ejemplos, palabras, sintaxis, cosas que las tiene sabidas con seriedad porque está apreciando a su audiencia y quiere que los pensamientos queden bien afilados, clavados en el corazón. No es una persona que va para atrás y para adelante, no es una persona que se excede en el uso de muletillas, que tropieza con las palabras. Es una persona que quiere comunicarse con claridad. De hecho, algunos de los grandes oradores de la historia eran pésimos comunicadores al principio. Y en esa cultura que valoraba muchísimo la oratoria, oradores como Séneca eran horribles, se dieron cuenta que tenían que mejorar y mejoraron de tal manera que llegaron a ser de los oradores más elocuentes en la sociedad. Es como en nuestra sociedad que valoramos el fútbol, el deporte, alguien que juega muy mal al fútbol, pero se da cuenta que es un valor de la sociedad y termina desangrándose, pero al final la mete de taquito, de hombro, hace goles de todos colores. Séneca fue un caso así, una persona que se especializó en comunicarse bien. Y Apolos era una persona que nació en ese contexto y lo absorbió. No solamente eso, sino que era poderoso en las escrituras. ¿Por qué era poderoso en las escrituras? Porque era judío. Y porque en Alejandría, de los 600.000 habitantes, 200.000 habitantes eran judíos. A veces me pregunto, ¿será una casualidad que Alejandría tuviera una biblioteca de 600.000 títulos y que hubiera 200.000 judíos en la ciudad? A mí me parece que no es casualidad. A mí me parece que la influencia judía en la ciudad fue la que hizo que hubiera tantos títulos en la biblioteca. Me encantan los padres judíos y la cultura, bueno, me encanta el pueblo de Israel porque amamos a Israel, ¿verdad? Porque oramos por la paz en Israel y oramos en estas situaciones de conflicto, también en nuestras oraciones. No solamente amamos a Israel, amamos a todo el mundo, pero Israel es la niña de los ojos del Señor. Y la bendición del mundo tiene un epicentro que es Jerusalén, tiene un epicentro que es la ciudad de Dios, tiene un epicentro que es la tierra de Dios. Los judíos educan a sus hijos en una forma que nosotros hoy
hemos dejado bastante atrás. Hoy en la sobremesa hablamos de la educación, hablamos de que algunos de nosotros venimos de la Chancleta University. ¿Cuántos de nosotros acá hemos pasado por la Chancleta University? Gloria a Dios, que bien nos hizo, ¿eh? Algunos no quieren saber nada, bueno, en algunos casos ha sido abusivo y no estamos defendiendo ese tipo de cosas, pero sobrevivimos, nos hizo bien, apreciamos a nuestros padres. Hoy la historia ha cambiado, pero en los lugares judíos, fíjense que muchos niños judíos, y en la época de Apolo, muchos se sabían los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, lo que es llamado el Pentateuco, lo sabían de memoria. ¿Se dan cuenta? Los 5 libros del Antiguo Testamento se los sabían de memoria. ¿Por qué se los sabían de memoria? ¿Porque eran genios? No. Porque los padres les enseñaban los 5 libros de memoria. No les decían, ay, pobrecito. ¿Vieron cuando a veces en alguna fiesta de la escuela bíblica un niño dice un versículo de memoria que sea bien breve, ¿no? Y dice, por ejemplo, Dios es amor. Y ahí están los padres sacando fotos y chorrean las lágrimas porque el niño dijo, Dios es amor y ya quedamos con un pavero gigante. Porque sin darnos cuenta, nosotros a veces tenemos muy bajas expectativas de nuestros hijos. Los tratamos como tontitos. Le vamos a regalar un libro así, pero si el libro no tiene dibujito, mi hijo no lo lee. No es así. Tu hijo lo puede leer, lo puede absorber, puede meditar en estas cosas. Tiene un potencial mucho mayor que el que nosotros pensamos. Pero lamentablemente nuestra cultura idiotiza bastante a los chicos. Si no tiene dibujitos, si no es del celular, si no tiene un código QR para ir y ver el video, entonces el nene no va a aprender. No es así. Apolos, afortunadamente, nació en el seno de una familia judía, entonces tiene todo que ver el hecho que fuera poderoso en las escrituras con haber absorbido su contexto. Disculpen que estoy enfatizando un poco, hay otros puntos, pero no quiero pasar a prisa. ¿Sabes por qué? Porque vos tenés tu contexto y naciste en un contexto preparado por Dios único en su especie. Y en ese contexto también Dios ha puesto cosas muy importantes en tu contexto para que las aproveches, para que le saques el jugo. No estamos viendo a Apolo para tener envidia de que no somos elocuentes, de que no tenemos ese poder, de que no sabemos tanto de la armonía. Estamos viendo a Apolos para que nosotros hagamos un paralelismo y veamos que en nuestro contexto Dios también puso cosas, porque Dios no hace acepción de personas. ¿Cuál es tu contexto? ¿Y cuáles son las cosas que Dios puso en tu contexto que deberías estar aprovechando y usando como herramientas para hacerte bendición? ¿Cuáles son las cosas? ¿Será la jardinería? ¿Será la mecánica? ¿Será algún título universitario? ¿Tus padres son universitarios? ¿Será algo de eso? ¿Será el mundo empresarial? ¿Será el deporte? Cosas que Dios puso en tu contexto que no se las dio a otros. No todas las cosas de nuestro contexto son de Dios. No estoy diciendo que todo es de Dios. Hay cosas que Dios puso en nuestro contexto que es del diablo. Hay cosas que tenemos que rechazar, no es de Dios. Pero hay cosas que Dios puso en tu contexto que haríamos bien en apreciar, atesorar y valorar. Hay una escritura que se encuentra en 1 Pedro 5:6. ¿Alguien que lo lea, por favor? Porque si la voy a leer, a buscarlo. Vamos, ¿quién gana? 1 Pedro 5:6. ¿Trajeron la Biblia de este lado? Espero que sí. Digan que sí. Déjenme bien. 1 Pedro 5:6. Muchas gracias, Marcelo. Humillados bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere su tiempo. Te estoy contando esto, aunque a veces me paso del momento, porque me veo a mí en ese sitio. Cuando yo nací, era el último de 5 hermanos. Es decir, 5 hijos. Tengo 4 hermanos mayores. Yo soy el más chico. 4 hermanos. No tuve nunca una hermana. Y mis hermanos, qué figuritas. Y ser el más pequeño, en mi caso, no fue ser el consentido. No fue ser el mimado de mis padres. No solo no fui el mimado de mis padres, sino que fui la víctima de las bromas de mis hermanos,
de los abusos de mis hermanos hasta cierto punto, nada muy grave, pero la verdad es que un día recuerdo una conversación que tuve con uno de mis hermanos. Pero en serio, yo le estaba diciendo, un día voy a crecer y te voy a matar. Eso se lo dije y no se lo dije en broma, realmente le tenía hasta el copete. Estaba muy mal. No apreciaba el contexto donde había nacido y pensaba que era víctima de las circunstancias. Y en mi vida tuvo que haber un punto de inflexión en el que me humillé bajo la poderosa mano de Dios y entendí que ese contexto no era para mi maldición, sino que era algo que Dios estaba preparando para mi bendición. Pero yo no lo aceptaba así, hasta que un día tuve un punto de inflexión. Hasta que un día me humillé bajo la mano de Dios y dije, Señor, te doy gracias. Te doy gracias por la locura de mis hermanos. Te doy gracias por mis padres. Aparte, fíjense, yo vengo de Uruguay. Uruguay no existe. Venimos acá, yo no en mi caso, pero muchos uruguayos se enojan con ustedes, con toda intimidad. Muchos uruguayos se enojan con ustedes porque muchos argentinos dicen que Uruguay es ¿qué? Una provincia argentina. Entonces les queda la yugular así, ¿verdad? Entonces, Uruguay, que los argentinos dicen que somos una provincia, que vamos por ahí, y yo he estado en otras partes del mundo, y siempre esto nunca falla, nunca falla. No importa cuántas veces yo diga soy de Uruguay, al final siempre alguien me va a saludar y me va a decir, yo tengo un amigo que vive en Paraguay. No tiene nada que ver, Paraguay no tiene nada que ver, habla guaraní, no tenemos frontera con Paraguay. Yo al final, a esta altura, me resbalo. Ah, sí, tenés. Bien, te felicito. Sí, sí, ya hablamos como si nada. Ya me resbalo. Pero en un momento decía, Uruguay no existe, tiene que haber una bomba atómica que surja en Uruguay como para que la gente se entere que hay un país que se llama así. Entonces crecí con muchos complejos, vengo de un país que no conoce a nadie, vengo de una familia que soy el último. Aparte, cuando salía de la iglesia, hay un hermano mío que es muy bien parecido, que además tiene un año mayor que yo, y cuando él iba a un lado se llevaba a toda la persona de la chica, y decía, a mí el Señor me hizo narigón, por favor. Entonces todo eso contribuía para que yo me amargara y no me humillara delante de Dios, me sentía como que había sido destratado. Un día, después de mucho llorar, después de mucho hasta pelearme con el Señor, un día me humillé delante del Señor, le dije así, porque todo esto no es un viento en contra. Y si lo fuera, es un viento en contra como aquel que recibe las cometas. Una cometa solo puede volar cuando tiene todo en contra. Tiene el viento en contra, tiene la cola que le hace peso hacia abajo y tiene una piola que la está sosteniendo. Todo eso está en contra de la cometa. Ahora sacarle una de esas cosas y la cometa se va a ir. Entonces, finalmente me di cuenta que Dios me había puesto en una iglesia linda, pero yo no la apreciaba. No la apreciaba. En nuestra iglesia crecimos y lo que había allí era un órgano, a pedal, a viento. ¿Ustedes estuvieron alguna vez? Y ahí estaba doña Emma en nuestra iglesia tocando los himnos. Hoy me cacheteo, ¿por qué no aprendí a tocar himnos con doña Emma? ¿Qué hubo? ¿Cuánta soberbia que tuve en mi vida? Pero un día llegó el momento del punto de inflexión. Y me humillé delante de Dios y dije, Señor, gracias. Por esto que me pusiste, por mis padres, por el contexto donde nací, por la iglesia donde nací, porque todo esto es una santa conspiración para proveerme herramientas con las cuales puedo ser de bendición. Y por mucho tiempo no lo entendí, pero ahora empiezo a entender. Entonces después el Señor, de algunos peritos que quizás después les cuento si llegamos ahí, el Señor me llevó a algunos lugares a compartir la palabra. Y ustedes vieron que nosotros hablamos bastante parecido el español. Pero cuando nos vamos a zonas más nórdicas, ahí no dicen, por ejemplo, pollo. Dicen pollo. En algunos lugares, pollo. Y cuando vos decís pollo, como decimos nosotros, te empiezan a decir, ay, pollo. Se empiezan a reír, te empiezan a hacer burlas de cómo hablas el español. Al final yo me empecé a sentir medio... y empecé a hacer alguna invitación a pronunciar la idea un poco menos llevada, ¿verdad? Hasta que al final el Señor empezó a trabajar conmigo
y me humillé delante de él y acepté las cosas que Dios había puesto en mi contexto. Y sí, y voy por ahí y no modifico mi español. Y como pollo a la parrilla, le pongo mayonesa y digo aleluya. No digo aleluya, eso lo digo para los del norte, yo digo aleluya. Y ¿sabes qué? Mi español no es el mejor español del mundo, pero es tan válido como el tuyo. No será mejor, pero tampoco es peor. Y empecé a apreciar las cosas que Dios puso en mi contexto, tan válidas como las de otros. Y Dios empezó a marcar una diferencia. Hermanos, este es un punto muy importante en tu pasión por servir a Cristo y en las herramientas que Dios puso para servirlo. Hay cosas en tu contexto únicas. Usarlas, descubrirlas. Tenés que descubrirlas y darle gracias a Dios. Esto viene de Dios. Esto viene de Dios. Humillémonos delante de la presencia del Señor y aceptemos lo que Él nos dio. Un día, con esto termino, vamos al otro punto. Esto fue apenas un minuto que pasamos, y vamos a otro minuto con el otro punto. Un día, estaba en un seminario que le estaba dando una persona que era director musical, palabras mayores, un director de coros a un nivel bastante elevado. Y empezó a hablar algunas cosas, pero con crítica, es decir, yo hablo de mi iglesia local donde nací y digo las cosas que les explicaba, pero en realidad hubo un punto de inflexión, donde empecé a apreciar y me cacheteo por las cosas que no aproveché, ¿verdad? Pero tengo un profundo aprecio por el lugar donde Dios me puso y aprecio la iglesia donde Dios me permitió nacer. No es mejor que otros, pero tampoco es peor. Entonces aprecio el contexto de Dios. Pero me fatiga un poco cuando hay personas que son puro palo a la iglesia donde nacieron. Y este conferencista, que era director de coros, estaba hablando de la iglesia donde nació, que debería ser una iglesia parecida a la mía, una iglesia donde no se tocaba música. No había ni siquiera un órgano. Era una iglesia toda a capela. Entonces él, a cada rato, cuando tenía oportunidad de mencionar su iglesia, era para darle un sablazo. Y a mí se me estaba poniendo bastante inquieto, así que en un recreo me acerqué con mala intención, debo reconocer, pero me llevé un cierto placer. Me acerqué y le dije, hermano, contame de tu iglesia. Y ahí, bueno, me salió la Biblia y ya empezó a hablar. Y lo dejé que se despachara y en un momento le dije, ¿y tu capacidad para dirigir coros ahora? ¿Y tu oído musical? ¿Tendrá algo que ver con el hecho de que en tu iglesia no había música y que eso te obligó a afinar tu oído? Era como si le desfiguró el rostro. Era como si en ese momento le hubieran prendido una luz de frente en su alma y quedó diciendo, debo haber tenido mucho que ver. Y yo por dentro me iba a tomar. Hay un contexto. Por más que vos rechaces ciertas cosas, hay cosas que Dios las puso en tu contexto y que las puso para que vuelvas alto. Y en el aprecio de las cosas que Dios colocó en tu contexto, que no es por casualidad, hay herramientas que te pueden llevar a ser de gran bendición. Amados, no menospreciemos eso. Para menospreciar, ya basta con vivir de las cosas que menosprecié. Pero gracias a Dios, no hay una sola cosa ni dos. A veces nosotros en nuestra soberbia tiramos a la basura algunas cosas, pero Dios aún tiene otras y podemos aprovecharlas. Vamos a avanzar, hermanos, porque me tienen preocupado que se demoran tanto tiempo en este contexto. Si intentás ser alguien más que no sos, te engañás a vos mismo. Perdés de disfrutar quién sos por tratar de ser alguien que no sos. Sos muy único, hermano, y no te conviertas, si Dios te hizo original, no te conviertas en una fotocopia de nadie. Sos original, sos quien sos, hacé valer lo que Dios te dio y las herramientas de Dios. Aprovechar el contexto, ya dijimos esto. Miren qué linda esta imagen. No importa cuántos recursos tengas, miren todas las escaleras que hay acá. No importa cuántos recursos tengas, si no sabes cómo usarlos, nunca será suficiente. Tener recursos, no los menosprecies, no los menosprecies. Valorar las cosas que Dios ya puso en tu contexto. Y humillémonos delante de la mano de Dios para que Él nos exalte a su tiempo. Así que ya dijimos ahí, apreciar lo que Dios nos dio. Segunda Timoteo 1:6 dice que
Vamos rápido, hermanos, porque los veo cansados, se va a ir el ómnibus. Confío que trajeron su Biblia, ¿verdad? Solamente Marcelo trajo su Biblia. Adelante, Fabio, por favor. Por lo cual, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Muy bien, muchas gracias. Te aconsejo, y más que un consejo es como empujón, una orden. Tenés que avivar el fuego del don de Dios que está en ti. Hay cosas que Dios nos puso. Por un lado están los talentos, hay cosas que tenemos que contribuir. Después además están los dones que Dios da. Todo eso es parte de lo que Dios pone a tu disposición para que seas una bendición. Pero tenés que avivarlo. Tenés que trabajarlo. Imagínense a Messi con el talento que tiene para el fútbol, si no hubiera practicado, hubiera sido un mediocre. No quiere decir que por tener talento ya está. No es el talento y basta. El talento se tiene que pulir. El talento es el diamante en bruto. Pero no se vende meramente un diamante en bruto. Se vende un diamante que está trabajado, que está pulido. De hecho, los escultores que trabajan esculpiendo diamantes son de las personas más precisas que hay. Tienen que estar muy bien trabajados. Y los dones, y las capacidades, y las cosas que Dios puso en su contexto, tenés que trabajarlas. Tenemos que ser serios en el hecho de decir, esto es lo que Dios me dio, entonces lo tengo que trabajar. Y tenemos que avivar ese fuego que Dios puso en nosotros, que era lo que hacía, sin lugar a dudas, Apolos. ¿Alguien que lea, por favor, Colosenses 3:23? Bajo la temática que debemos usar lo que Dios nos dio al máximo potencial. Todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor, como para nosotros. Hacerlo de corazón. De corazón. Hacer las cosas de corazón. Por eso es que Apolos, cuando hablaba con vehemencia. Hablaba poniendo la carne en el asador. Es decir, poniendo toda la carne en el asador. Era una persona que cuando entraba a la cancha jugaba con el corazón. Nuestra cultura uruguaya, nosotros no tenemos esos jugadores así que son acá, tipo Maradona, Messi, bueno, todos los temas de todos los cuadros, ¿verdad? Que hay gente que la toca, de taquito, nosotros no tenemos tantos jugadores como para tener tanta virtud. Entonces, lo que tenemos nosotros en Uruguay como un distintivo es más la garra. Nosotros somos más aguerridos. Entonces, en Uruguay, el jugador que no es aguerrido, que no tranca con la cabeza, nunca se va a ganar el corazón de la hinchada. La hinchada aprecia no tanto al técnico, aprecia al aguerrido, al que entra a la cancha para comerse la cancha. Al que no entra así, ¿cómo le llamamos? Pecho frío. Es un pecho frío. Pecho frío. Sí, muy técnico, muy bueno, sí, juega, la pasa muy bien. Pero es un pecho frío. No se gana a la tribuna. El que se gana a la tribuna es el que juega con el corazón. El que pone toda la carne en el asador. Y Apolos era ese tipo de jugador. Era una persona que servía con vehemencia. Era una persona que quería apasionadamente servir a Cristo. Que es lo que nosotros deberíamos hacer. Jugar con vehemencia. No significa que tenemos que tener una determinada personalidad, pero siempre deberíamos tener la vehemencia de servir a Dios. Puede ser flemático, melancólico, sanguíneo, no importa cómo seas. Lo importante no es que cambie la personalidad, lo importante es que lo sirvas al Señor, pero lo sirvamos con vehemencia, sin dejar nada guardado, poniendo todo en el asador, para que el Señor nos use y nos haga de bendición para otras personas. Aunque, dice la Escritura, solo conocía el bautismo de Juan. No nos vamos a meter en esto porque si no se va a entrar en errores. Pero lo que sí vamos a decir es que Apolos tenía un aunque. No lo limitaba, pero tenía un aunque. O sea, si nosotros vamos a servir a Dios cuando no tengamos ningún aunque, entonces va a ser tarde. Tarde vas a servir a Dios si esperás a que quede todo en su lugar, todo alineadito. Ya empecemos a servir a Dios, ya empecemos a servir con todo nuestro corazón. Y ahí van a explorar los aunques. Un día, porque Apolos había sido incluido, no una persona enseñable, después vamos a hablar de eso si tenemos tiempo, simplemente lo dejamos por acá nomás. Pero Apolos es como alguien que empieza a aprender un instrumento, ¿no? Yo tengo 5 años, empiezo a aprender a tocar el teclado y me enseño, y bueno, yo aprendo, no lo discuto.
a la profesora, o el profesor, no disculpe, sí, bueno, y estoy aprendiendo, soy maleable. Apolos fue instruido en su momento y fue maleable, pero ya ahora él no estaba aprendiendo, ahora era el concertista. Ahora Apolos estaba dando el concierto y la gente quedaba interesada y quedaba casi que petrificada, pegada al respaldo de la silla porque hablaba con vehemencia, entonces iba convenciendo, iba vendiendo las palabras de Dios y quedaban pegados al respaldo. Pero en esta audiencia en particular había dos personas que se llamaban, empieza con P, ni Pablo ni Pedro, Priscila y Aquila, Priscila y Aquila. Gloria a Dios, Priscila y Aquila. Entonces, Apolo ya no es un nene que está aprendiendo, que está haciendo estudio. Ahora Apolo es el concertista y está dando una cátedra, está rompiendo, haciendo que se caiga la casa abajo, dando un concierto espectacular. Solo que, mientras algunos dicen, ¿cómo toca? Hay dos ahí que tienen el oído perfecto. ¿Saben lo que es el oído perfecto? El oído perfecto en la música, ¿quién sabe? ¿Ustedes saben? ¿Quién sabe? Oído absoluto. Dice, sí, perdón, gracias por la expresión. Oído absoluto. ¿Qué es? Sí. ¿Sabe qué es? Hace pin, si bemol. Si bemol. Si bemol. Qué gracia que más tarde. Hay gente que es así. Tiene ese oído absoluto. Charly García, por ejemplo, es una persona así. Hay muchos. Y entonces Apolos está dando su concierto, y todos quedan. Pero aquí es Priscila y Aquila. Bien. Priscila. Bien. Están ahí escuchando el frente con la misma nota. ¿Por qué tienen oído absoluto ellos? Porque ellos escucharon al apóstol Pablo tocar el concierto muchas veces. Entonces, habían estado con el apóstol Pablo tanto tiempo que ahora cuando escucharon la partitura, que alguien hacía alguna nota disonante, decía esto así. Pero ellos lo invitan a Apolos. No se paran ahí en el medio del concierto y dicen, hermano Apolos, disculpe, tenemos que corregirte algo. No hacen eso. Lo que hacen es que lo llevan aparte, invitan un cafecito, un mate. Toma un mate, hermano, vamos a conversar un poquito. Y ahí le instruyen más exactamente el camino del Señor. Benditos sean los Aquila y Priscila de la congregación. Benditas sean las personas que saben corregir en una forma oportuna. Cada congregación necesita personas así, que cuando ven que alguien pifia la nota, saben acercarse. Y esto no es fácil. Este es un encuentro fenomenal, absolutamente fenomenal. Porque es el encuentro entre una persona que va a ser corregida y una persona que se anima a corregir. Durante un tiempo yo fui profesor de inglés y había algunos que decían, profe, corríjame, cuando me equivoco. Y yo, iluso, cuando cometían algún error repetía, a veces decía, mira, no se pronuncia, se pronuncia así. Había alguien que me decía, profe, corríjame. Ahora, ya no era él. Salí de la lista de profesores favoritos. Ahora, no te lo decían, pero la mirada te echaba serpientes, sillas eléctricas. Profe, corríjame, sí, pero cuando corregir es peligroso. Acercarte a corregir es peligroso, porque corres el peligro de ser puesto en la lista negra, de que a otro no le guste lo que vas a decir. Y acá tenemos dos personas que se animan a caminar por el pretil de acercarse a otro en amor y decirle a alguien. Cada congregación precisa es decir. Cuando tengas a alguien que se arrima a corregirte, esté en lo cierto o esté equivocado, apreciarlo. Porque se está jugando por vos. Se está jugando a quedar en tu lista negra, pero lo está haciendo con amor a vos. Pero el encuentro fenomenal es que hay dos personas que tienen este espíritu, que salen de su comodidad y lo van a enfrentar a Apolos, pero además Apolos
que había sido instruido de niño, sigue siendo enseñable. Sigue siendo enseñable. Porque, como decíamos, a veces, más que ser enseñables, nosotros queremos hablar. Nosotros queremos defender nuestra postura. Una vez, un hermano de esta congregación bastante particular me dijo: a mí me gustaría ser pastor, porque así podría hablar bastante. Yo le dije: mirá que yo tengo que escuchar mucho más de lo que hablo. Vos me escuchás a mí hablar, pero no me ves todas las veces que tengo que escuchar. Como pastor tenés que escuchar mucho más de lo que hablas. Pero lo cierto es que muchas veces nos damos cuenta que no nos gusta escuchar, nos gusta hablar, nos gusta enseñar. Pero hay momentos en los cuales tenés que callarte y tenés que escuchar. Y tenés que mantenerte enseñable. Y quizás vos pensás que sos muy enseñable, pero tu vida, tus acciones, tu demencia y tu calidad de ser de bendición está demostrando que no lo sos. No sos tan enseñable. Porque podrías estar más arriba, podrías volar más alto si fueras más enseñable. Pero el hecho de que estás más para hablar que para escuchar, es por un techo. Y Apolos, que ya era concertista y organizaba las multitudes, cuando vienen estos dos a exponerle más claramente, lo recibe con agrado. ¿Cómo sabemos que lo recibió? Porque después, cuando va a casa, él enseña a Jesucristo y convence a los judíos por las escrituras que Jesucristo es Cristo. O sea, ¿y de dónde lo sacó eso? De ese tiempo que tuvo con hermanos que le expusieron más claramente la palabra de Dios. ¿Queda claro? En una escala de 1 a 10, ¿qué tan enseñables somos? Vamos a preguntar diferente. ¿Qué tan seguido lees la palabra de Dios? Otra pregunta. ¿Cuántos libros leíste este año? ¿En cuántas cosas has avanzado? ¿Qué preguntas te haces en tu vida cotidiana? Y las formulás y las identificás en serio. ¿Qué cosas has resuelto en esta semana? Hace poco, yo que he estudiado bastante sobre ofrenda, etc., y he citado varias veces esta semana, alguien me estuvo exponiendo un montón de cosas que realmente a mí me parecieron raras, pero dije: tengo que volver a estudiar un poco más en profundidad de este tema. Lo tengo que hacer. Y no es que nunca lo haya hecho. Ya he escuchado y he estudiado este tema, pero ahora lo tengo que estudiar más de nuevo, con más profundidad. Si no lo hiciera, estaría pegando en un techo, pensando que ya sé todo. Y la verdad es que eso nos restringe la capacidad de ser de bendición. Amados, si me aguantan, ya nos vamos terminando. Tropezar no es malo, encariñarse con la piedra sí. Y tropezamos todos, pero cuando nos encariñamos con la piedra y alguien nos viene a decir que hay una piedra, y miramos para otro lado y nos viene a hablar de la piedra y terminamos hablando nosotros de nuestras propias cosas, de nuestras propias bendiciones, de nuestros propios testimonios, entonces nos perdimos la oportunidad que alguien nos dijera: hablar de una piedra acá, la podés sortear. Pero estamos tan ensimismados a veces que nos perdemos de quitar los obstáculos del camino. Ser enseñable siempre. Y por último, con esto terminamos. Podríamos decir, pero tenemos que saber dónde empieza la pasión y el servicio a Dios. Empieza donde estamos. La pasión y el servicio a Dios empieza donde yo estoy. ¿Dónde estoy? Acá. Dios no va a usar una luz que no brilla acá en otro lugar. Aunque nosotros querramos entrar los horarios. Muchas veces hay gente que quiere salir a brillar. Dios me llamó a Perú. Dios me llamó, Dios permita, a Uruguay. Dios me llamó a servir acá, me llamó a servir allá. Pero en su propia iglesia brillan por la ausencia. En la propia iglesia es un pecho frío. Da lo mismo si están que si no están, porque no hacen nada. Dios te llama a brillar intensamente en tu propia iglesia.
es acá donde tenés que transpirar la camiseta, es acá donde tenés que arrancar el wow de la gente, es acá donde tenés que impresionar en el buen sentido a los demás, es acá donde tenés que ser una gran bendición. Es acá donde el día que faltes se sienta como que hay un agujero acá. Es acá el día que el Señor te use en algún viaje, en algún ministerio, la iglesia sienta como que quedó un agujero, en el buen sentido. No que me voy y dejo un bombazo atrás, eso lo dejamos a las personas carnales, ¿verdad? Pero sí el hecho de que el espiritual que se va y deja un agujero porque su presencia no da lo mismo que esté a que no esté. La persona que se nota en la congregación y que sirve es posiblemente la persona que Dios va a usar para que vayas a otro lado. Dios no va a llamar a todos para ir a otro lado, pero a veces Dios llama a alguna persona para un ministerio que vaya más allá de la iglesia local. Pero primero, acá. Si no brillas acá, si no sabes vivir en sujeción acá, si no sabes ser moldeable y ser enseñable acá, si no sabes crecer acá, entonces ya pegaste en el techo. Y Dios no tiene pensados techos para vos. El único techo es el que vos mismo te pones. Y Dios quiere removértelo, pero empieza por ahí. Si yo pudiera volver el tiempo atrás, hubiera apreciado mucho más a Doña Ana tocando el piano, el armónico. Y hubiera pedido a Doña Ana Mencina con todo gusto que hubiera abierto su lugar. A mí me gusta la música. Más adelante, años después, aprendí a tocar el piano. Esa es otra aventura. Pero fue en esas épocas que yo dije que yo lo podía. Dios me lo puso desde niño y yo lo menosprecié. Si pudiera volver el tiempo atrás, haría muchas cosas diferentes. Pero hay una cosa que es, si Dios nos catapultó a Cris y a mí para ir a servir a otra iglesia y para servir en otro lugar, ha sido porque la iglesia nos ha encomendado. No que nos ha expulsado, eso es otra cosa. La iglesia nos ha enviado. Como decía hoy, el término apóstol significa enviado. Enviado. Quiere decir que cuando alguien sale, es porque otro envía. Hay muchos autoenviados en nuestros días contemporáneos. Hay muchos autoenviados. Lo que no existe en el futuro. La persona que es enviada tiene que ser enviada. Porque no son apoyos. Un día sintió que tenía que servir en la calle y los hermanos de la congregación mandaron cartas para los de Acaya diciéndole que lo recibieran, bla, bla, bla. Y fue a Acaya y fue de gran provecho. Pero la obra de Dios empieza en la iglesia local. La obra de Dios comienza en la iglesia local. Solo Dios sabe dónde va a terminar, pero comienza acá. Nosotros escapamos remeras. Y con esto termino. Escapamos remeras y una vez alguien me sorprendió y me dijo, ¡ay, tus remeras están en Portugal! Yo sé dónde están por la remera. Están por acá. Pero no sé hasta dónde va a volar. Un día, hay algunas remeras que no nos quedan bien, disculpen. Vamos. Y bueno, tiramos algunas remeras ahí, las falladas, pero no las queremos romper, o no las queríamos romper. Entonces, un día con mi hijo, que también trabajamos juntos, decidimos, ya teníamos unas cuantas remeras así, que a veces no somos de desecho, teníamos unas cuantas, entonces las arrojamos a un contenedor, porque a veces van voladores, ahí sacan las remeras así. Un día en el hospitalito de mi zona, es muy distante donde tenemos el taller donde sacamos las remeras está a 40 minutos de auto de donde nosotros vivimos, fui al hospitalito a sacar un número, y de repente, yo tengo algunas fisuras, por mi hermano, tengo algunas fisuras. Yo rara vez le saco foto a la congregación, pero si veo que tenés una linda remera, seguramente voy y te pido que me dejes sacar foto a tu remera. Mal, disculpa. Indefendible. Entonces veo a la distancia una persona que tiene una remera interesante, ¿no? Con un león, y cosas interesantes. Yo estaba tomando el celular para sacar una foto y digo, esa remera que tenía el león y tenía cosas, era una de las remeras de desecho que
que nosotros habíamos tirado hacía como 3 meses. Y había un señor ahí que le estaba usando el mazo rondo. Era una remera nueva, solo que estaba estampada de una forma no vendible. Él estaba exhibiendo ahí en el hospital y yo le saqué una foto explicativamente. Nosotros sabemos de dónde salió eso, pero no tenemos idea hasta dónde va a llegar. Pero yo no me preocupo hasta dónde va a llegar. Yo me preocupo dónde lo estoy haciendo. Yo me preocupo de este lugar, de jugar apasionadamente acá, de jugar con el corazón donde estoy. Eso es lo que Dios quiere. Y si Dios en algún momento quiere usarme en otro lugar, Él lo va a hacer y la iglesia lo va a respaldar. Pero lo otro rara vez funciona. Primero te ganas el corazón de la congregación, porque la congregación el liderazgo que te envía. Pero eso es con derecho de piso, jugando con el corazón acá y ganándote el corazón de la congregación y recibiendo el aplauso del Señor y de los amados diciendo que sos una bendición. En el momento que nosotros hemos tenido que enviar a una persona a otro lugar, lo hemos hecho con gusto, pero la verdad es que sentíamos como que nos sacaban un brazo. Es como que nos sacaban un brazo, pero con gusto servíamos el Señor. Porque esas son las personas que Dios usa, las que son útiles, las que marcan una diferencia en la propia congregación. Amados, por acá vamos a terminar, pero quisiera hacer un breve repaso y invitarte a orar juntos en esta noche. Dios te ha puesto en un contexto que te ha brindado muchas cosas. Nada sucede por casualidad. Nada. Nada. Escuchabas tango de chico, no es por casualidad. Tu padre era repostero, no es por casualidad. Las cosas que tuviste en tu contexto, nada es por casualidad. Ahí hay herramientas, dones que Dios te ha dado. Humillémonos delante de la mano de Dios y permitamos que Él afine bajo su poderosa mano esas cosas que nos ha dado para que nosotros seamos de bendición, para que corrijamos nuestros aunque a la luz de la Escritura y de grandes hermanos humildes que se acercan a corregirnos. Oremos al Señor para terminar. Padre, te damos muchas gracias por el ejemplo de Apolos. Eso quisiéramos ser nosotros. Quisiéramos ser personas pasionales que somos de gran bendición. Ya tenemos muchas pasiones enfermizas. Ya tenemos muchas pasiones desviadas, muchas pasiones violentas, muchas pasiones obsesivas. Quisiéramos tener esa pasión que nos consuma por las almas, esa pasión para ser de bendición por otros. Y gracias porque no nos mandas a la guerra con nuestra valiente, sino que nos has dado mucho más de lo que podemos dar en una sola vida. Ayúdanos a poder potenciarlo. Ayúdanos a descubrir cuáles son nuestros 5 panes y 2 peces y ponerlos en tus manos. Ayúdanos, Señor, a ver cuáles son los instrumentos, esa onda que colocaste en nuestras manos, como en el caso de David, esas redes que colocaste en nuestras manos, como en el caso de Pedro y de Jacobo y de tantos otros. Ayúdanos a ver cuáles son las cosas, esa vara, ese callado, como en el caso de David también. Ayúdanos, Señor, a ver cuáles son las cosas que colocaste en nuestro contexto, que son pensadas desde antes de la fundación del mundo, para que podamos ser de bendición. Ayúdanos a humillarnos delante de ti, confesar nuestras faltas, nuestras necesidades. Ayúdanos a rodearnos de personas con oído absoluto, que nos corrijan y que nos indiquen el camino. Ayúdanos a hacer bendición acá y hasta donde tú lo establezcas. Te pedimos esto y te agradecemos en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén.